anhelo definitivo es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy y está basado esta exposición bíblica en 1 de Pedro, capítulo 2, entre los versículos 1 al 3. Bueno, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Le damos lectura en el nombre del Señor, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Le invito a que podamos orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque tú quieres hablar a nuestras vidas, Padre. Te pedimos que lo hagas así. Pero, Padre, que nuestro entendimiento pueda ser abierto a través de tu Espíritu Santo, que nos ilumina para poder comprender estas verdades. Padre, nuestros propios esfuerzos para comprender tu Escritura no son suficientes. Necesitamos de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, para que estas verdades, Señor, no solamente sean comprendidas ni reflexionadas, sino que, muy importante, puedan causar un efecto cuando evaluamos nuestra vida y, Señor, cuando decidimos obedecer y servirte. Permítanos, Señor, que no sea nuestras propias ganas, sino que esta tu palabra, que ilumine nuestras vidas, que nos hable, pero que fortalezca también nuestra débil fe y santifique nuestra vida como así es tu promesa. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, entonces estamos como aparece ahí en pantalla, 1 de Pedro, capítulo 2, entre los versículos 1 al 3. Bien, y yo quiero comenzar el día de hoy con un pequeño recordatorio, porque mira el cuadrito que tenemos acá. Y si lo puedes estar tomando nota, creo que te podría venir bien, porque el cuadrito que tenemos acá nos habla acerca de los temas que hemos ido hablando. Bueno, los temas que hemos ido hablando. Hasta acá el apóstol Pedro en el capítulo 1 nos habló de lo siguiente, entre los versículos 1 al 25, tocó dos temas importantes. Nos habló de las misericordias de Dios, bueno, entre los versículos 3 al 12, y cómo nos dice ahí en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, el Señor mostró gran misericordia. ¿Y qué hizo? Mira, ahí aparecen algunas de las misericordias que el Señor tuvo para con nosotros. Nos hizo nacer de nuevo, nos dio una herencia inconmovible, ¿verdad? Nos da cuidados diarios, el Señor nos cuida diariamente, su obra diaria está en nosotros, no solamente nos cuida, sino que va transformándonos nuestra fe para que sea más genuina que el oro, ¿verdad? Y eso provoca, por supuesto, un gozo, como dice acá la palabra del Señor en nuestra vida, y nos ha entregado un mensaje que es poderoso, un mensaje que los profetas profetizaron, ¿verdad? Y que fue revelado finalmente a la iglesia. Entre los versículos 3 al 12, entonces, nos habla de las misericordias de Dios. Y desde el versículo 13 en adelante dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, prepárense para la acción, porque no es solamente misericordias que han recibido, sino vienen las demandas de Dios. Y Dios comienza, y el apóstol Pedro, a compartir algunas de las demandas que el Señor ha compartido y ha entregado a su iglesia. Y lo primero que les dice entre los versículos 13 al 25, lo primero que dice, esperen la venida del Señor. Esa es una demanda que el creyente tiene que vivir esperando, anhelando la venida del Señor. Por lo tanto, toda su vida gira en torno y sus decisiones en función de la venida del Señor. Apártense para Dios. De hecho, lo dice de esta forma en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 16. Sed santos porque yo soy santos. En toda vuestra manera de vivir, sean santos. Apártense para Dios. Y si son hijos de Dios, entonces, ¿qué tiene que hacer? Conducíos, dice el versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo. Entonces el apóstol Pedro mira lo que le está diciendo a la iglesia perseguida, a la iglesia que está en Asia Menor. Esperen la venida del Señor, apártense para Dios y teman a Dios. Esa es su relación, su nueva relación con Dios, pero también les dice, y lo vimos en el mensaje anterior, amen a los hermanos de manera entrañable,
intensamente pero intencional, de una manera santa, amen a los hermanos. ¿Se acuerdan que eso es lo que vimos? Y hasta acá, ya así finaliza el capítulo 1. ¿Bien? Pues bien, el día de hoy vamos a estar viendo cómo el apóstol Pedro sigue con estas demandas y va a comenzar a explicar e instruir a la iglesia algo que es fundamental, que es cómo poder eh, realmente cumplir con las demandas del Señor. Y para eso, el día de hoy, comparto la proposición teológica que nos va a llevar un poquito en esta línea. El que está en Cristo anhela un cambio hacia Dios. Hermanos, nosotros los creyentes que estamos en Cristo, anhelamos tener un cambio de nuestra vida que se enfoque en Dios. Todo verdadero creyente anhela vivir para Dios. Y el día de hoy lo vamos a estar viendo cómo es este proceso de cambio hacia Dios. Y el apóstol Pedro le indica a la iglesia de Asia Menor cómo ellos pueden adquirir o cómo pueden ellos desarrollar un cambio hacia Dios. Y hermano, esto es fundamental para ti y para mí, porque el apóstol Pedro comienza a entrar en un aspecto mucho más práctico. Y mira lo que les va a decir. Lo primero que les dice, y mira, estamos viendo en el capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Para explicarlo de mejor forma, he elegido comenzar desde el 3, después el 2 y después el 1. Bueno, vamos a hacerlo el día de hoy de forma al revés, pero a mí me viene bien para poder explicarlo de mejor forma. El que está en Cristo anhela un cambio hacia Dios, porque conoce las bondades de Dios, porque conoce las bondades de Dios. ¿Por qué anhelamos un cambio hacia Dios? Primero que todo, como dice en el versículo 3, porque anhelamos un cambio hacia Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esa palabra o ese conector, si es que en realidad puede ser reemplazado, y a mí me suena mucho mejor, y como otras versiones de la Biblia lo presentan, ya que deja de ser un condicional y pasa a ser un hecho, ya que. Y eso yo creo que interpreta mucho mejor lo que el apóstol Pedro quiere decir. Porque el apóstol Pedro le está diciendo, ya que han gustado de la benignidad del Señor. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Ustedes ya son hijos de Dios, ustedes ya han gustado. Y es interesante, hermano, porque el apóstol Pedro constantemente, y como vamos a ver, durante el capítulo 2 y capítulo 3, va a citar el Salmo 34. Lo que está hablando y está exponiendo acá el apóstol Pedro, está citando el Salmo 34. De hecho, el Salmo 34, versículo 8, por favor, búscalo en tu Biblia. Mira lo que el apóstol Pedro, porque comienza a desarrollar todo un hilo de pensamiento al respecto. Y mira lo que les dice, el Salmo 34, versículo 8, dice, buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Lo que sí hace el apóstol Pedro es citar este salmo, pero con su autoridad apostólica, ¿verdad? En vez de darle un carácter impositivo que dice gustad, como el salmista lo está diciendo, le está dando una orden el salmista a los que están escuchando, el apóstol Pedro, sin embargo, lo transforma en un texto, este texto lo transforma en un hecho, ya que ustedes han gustado de la benignidad del Señor. Esto ya ha sucedido con ustedes. Y les comparte la realidad de lo que los creyentes, los hermanos de Asia, han vivido. Porque efectivamente ellos habían gustado, habían experimentado, eso es lo que quiere decir ese han gustado, han experimentado. Porque los hermanos, le está diciendo el apóstol Pedro, ustedes no solo vieron, ustedes no solo supieron del Señor, sino que han experimentado la benignidad del Señor. Ellos habían experimentado las benignidades, las bondades del Señor. ¿Qué bondades habían ellos experimentado? ¿Qué bondades ellos habían podido experimentar?
Bueno, hablando un poquito y haciendo un paralelo al Salmo 34, que es el que el apóstol Pedro está citando, en el Salmo 34 aparecen algunas bondades que los hijos de Dios pueden recibir del Señor. En el Salmo 34, entre los versículos 17 al 19, mira lo que dice: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Mira qué lindo el versículo 18. Mira las bondades que habían podido experimentar. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salva a los contritos de espíritu. Y en el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el apóstol Pedro desarrolla el capítulo 2 y el capítulo 3, y uno va a poder ver en el capítulo 3, versículos 10, versículos 12, en algún momento lo vamos a ver, cómo sigue citando el Salmo 34. Ahora bien, los hermanos de Asia Menor vivían en un contexto hostil, ¿o no? Ellos vivían siendo perseguidos por el Imperio Romano, pero aún así ellos habían experimentado, habían gustado las benignidades, las bondades del Señor, librándoles y acudiendo a ellos a través de esta gran misericordia. Pero además, hermano, y como lo vimos por completo en el capítulo 1, no solamente le había guardado el cuidado físicamente, porque si podían leer, estos hermanos podían leer estas cartas que Pedro le estaba enviando, es porque el Señor les había cuidado. Pero el apóstol Pedro además enfatiza la gran misericordia que el Señor ha tenido con ellos, y ellos han gustado de ella. Las misericordias que vimos de antes, ¿se acuerdan? Haciéndoles nacer nuevamente, dándoles una herencia inconmovible y guardándoles a través del poder del Evangelio que les había sido anunciado. Les había dado entonces tantos cuidados físicos, pero lo más valioso aún, Dios les había cuidado su alma, comprándola no con oro ni con plata, como dice el versículo 18 y 19 del capítulo 1. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ustedes ya que han gustado, han experimentado las bondades del Señor. Hermanos, porque conocer a Dios y su bondad es conocer la esencia de Dios. Ese Dios de Israel, del Dios de la Biblia, es el carácter bondadoso de Dios. Dios es así. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando Jesucristo habla de Dios, del Padre, mira, le dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Cuando uno da, seremos conocidos hijos del Altísimo. ¿Por qué? Mira lo que está subrayado: porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El carácter de Dios en sí mismo es bondadoso. Me gusta mucho como Pablo también lo dice allá en Romanos 2:4. Mira la bondad, lo que produce la bondad del Señor. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mira la bondad del Señor que hace con el creyente, lo guía al arrepentimiento. Y es interesante, hermano, porque como el apóstol Pedro presenta a Dios, lo presenta como un Dios bondadoso, un Dios benigno. Y si te has dado cuenta, durante el capítulo 1 y ahora parte del capítulo 2, el apóstol Pedro se ha dado el trabajo de intencionalmente mostrar el carácter de Dios, mostrar las virtudes de Dios. Mira, allá en el capítulo 1, versículo 2, mira el carácter, la característica, la virtud de Dios que él muestra. Elegido según la presencia de Dios. Está hablando que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Mira el carácter de Dios que Pedro está mostrando, márcalo ahí. Ese es tu Dios, es un Dios que todo lo conoce. Pero además, en el versículo 3 ya lo vimos, según su grande misericordia. Además, no solamente es un Dios omnisciente, sino que también es un Dios misericordioso. Y no contento con eso, en el versículo 16 nos da otra característica de Dios. Porque yo soy santo.
para que nos vayamos haciendo una mejor, cuando pensemos en Dios, pensemos entonces en este carácter, porque cuando nosotros compartimos y reflejamos a Dios, tenemos que reflejar estas virtudes del Señor. No solamente eso, el versículo 20, mira lo que dice al final: pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, hablando acerca de Jesucristo, de este Cordero. Por amor de vosotros. Otra característica, otra virtud de Dios entonces es que es un Dios amoroso. En el versículo 23 nos dice que la palabra de Dios vive, permanece para siempre. Claro, haciendo referencia a la palabra, pero que es de Dios y que es viva, porque Dios es vivo. Y permanece, porque Dios no cambia, es inmutable. Y lo hace para siempre, porque Dios es eterno. ¿Te das cuenta todas las características de Dios que Pedro está mostrando? Y acá en el capítulo 2, en el versículo 3, nos dice: habéis gustado la benignidad, la bondad de Dios. Dios es bueno. Hermanos, los hijos de Dios debemos tener siempre presente aquellas bondades de Dios, aquellas bondades que Dios ha tenido de manera general para con todos nosotros, pero también aquellas bondades particulares que Dios ha tenido con tu vida. Porque Dios, además de hacernos degustar de aquellas bondades generales, producto de su gracia, que vino a nuestras vidas, también nos ha hecho experimentar sus bondades en situaciones múltiples en donde su mano no se cortó para contigo ni para conmigo. Él te escuchó, Él te sostuvo y Él te respaldó. Hermanos, bondades generales que hemos recibido del Señor: te dio un nuevo nombre, te hizo nacer de nuevo, Él te amó y te dijo: eres mi hijo. Tenemos la bondad y la posibilidad de acudir a Él en todo tiempo, porque su gracia no termina, y confiadamente podemos entrar ante su trono de gracia. Mira las bondades del Señor. Y tenemos la esperanza que al momento de partir de esta tierra estaremos frente a nuestro Señor. Oh, unas bondades generales que van conduciendo toda nuestra vida, pero también estoy seguro, hermano, y conozco muchos de los casos de ustedes, que el Señor ha tenido bondades particulares con ustedes, ¿o no? En aquellos momentos más complicados, cuando necesitaste quizás un milagro o cuando necesitaste el respaldo del Señor, Él no te falló. Condujo todo a través de su sabiduría. Él prometió estar contigo todos los días y siempre estuvo allí. Y lo ha estado. Cuando parecía no haber salida, Él te la dio, porque su promesa es fiel. Porque juntamente con la tentación va a dar la salida para que podamos soportarla. Un Dios bondadoso. Y de esas bondades particulares tú y yo hemos degustado. ¿Te acuerdas cuando parecía escasear el alimento, pero la verdad nunca te faltó? Cuando se produjo una pandemia gigante, en donde quizás en un principio tú y yo dudamos mucho, y hoy día, casi un año después, su promesa fiel, que no nos iba a dejar, que no nos iba a desamparar, sigue estando acá. Dios es bueno. Y podemos confiar entonces en su proceder, porque emana de su bondad. Jesucristo lo reconocía, ¿se acuerda ahí? ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Él es bueno. ¿Has gustado de su benignidad? Te hago la pregunta: ¿has gustado de sus beneficios? ¿Cómo ha sido este Señor para ti? ¿Ha sido un amo en misericordia? Cuando descubriste a Jesucristo, cuando Él vino a tu vida, ¿a quién descubriste? A un Dios amoroso, a un Señor bondadoso. Porque, hermano, no te olvides, el que está en Cristo anhela un cambio hacia Dios. Y lo primero, ¿por qué anhela ese cambio hacia Dios? Porque conoce las bondades de Dios. Pero no solamente eso, hermano, sino además, entonces, como conoce las bondades de Dios, quiere crecer para Dios. Versículo 2, por favor, hermanos. Recuerda que estamos en retroceso. Bueno, partimos con el 3, ahora vamos con el 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, y como vimos delante en la gráfica que les mostré,
este ya sería el quinto mandato que Pedro le da a la iglesia dispersa en Asia Menor, para que respondan a las misericordias de Dios. Luego que les dijo, sean sobrios y esperen en el regreso de Cristo, en el versículo 13. Luego que les dijo, sean santos en toda su manera de vivir, en el versículo 15. Luego que les dijo, teman a Dios, si se dicen ser sus hijos, en el versículo 17. Donde también además les dijo, amen a sus hermanos intensamente y con santidad, en el versículo 22. Acá en el versículo 2 del capítulo 2, les dice, anhelen la leche espiritual para crecer en su salvación. Ellos entonces debían anhelar dos cosas, tanto el medio como el fin. ¿Cuál era el medio? La leche espiritual no adulterada. Anhelarla, pero también anhelar el fin, crecer para salvación. Es interesante, yo sé que muchos de nosotros hemos visto este versículo en distintos lugares. Es común para nosotros, yo lo he visto incluso hasta en Baby Shower, este versículo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ese deseo, desead como niños, ese deseo es un anhelo intenso, como niños recién nacidos, que anhelan la leche materna. Los que hemos sido padres, hermanos, hemos podido evidenciar cómo nuestros bebés anhelan estar con la madre todo el día, ¿no? Cuando son chiquititos, el papá no existe. Siempre anhelan estar con la mamá y buscan a libre demanda la leche materna, porque es su alimento, lo necesitan para crecer. Desead como niños la leche espiritual. Hermanos, cuando hablamos de leche espiritual, ¿qué se le viene a tu mente? La mayoría de los comentaristas contemporáneos concuerdan que la leche espiritual se refiere a la palabra de Dios. Aunque hay algunos también que mencionan que es la obra de gracia de Dios a la que Pedro está haciendo referencia. Pero podemos ver, hermano, que según el contexto inmediato, en el capítulo 2, versículo 1, pareciera que el significado no solo se limita, y según mi punto de vista, a la palabra de Dios, aunque la incluye, pero anhelar la leche espiritual, esta leche espiritual abarca aspectos que son mucho más amplios de la vida cristiana, de esta nueva vida que han recibido como niños recién nacidos. No por nada el apóstol Pedro 2 veces en el capítulo 1, versículo 3, dijo, nos hizo renacer. Mira la figura de renacer. Y también en el versículo 23 dice, siendo renacidos. En ambas toca esta figura del nuevo nacimiento y aquí vuelve a hablar de siendo como niños recién nacidos. Bueno, por lo tanto, lo que creo yo que el apóstol Pedro está tratando de decirle a los hermanos con leche espiritual, que se está refiriendo a que ellos deben anhelar los hábitos y piedad propias de una nueva vida en Cristo, que incluye, por supuesto, la respuesta a la palabra de Dios, al Evangelio, como lo vimos ahí en el versículo 25, una respuesta diaria. El versículo 25 al final del capítulo 1 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, repito, hermano, lo que hay que anhelar es esta leche espiritual, que son estos hábitos y piedad propia de una vida nueva. Esto de ser hecho nueva criatura y vivir en pos de eso es lo que como niño recién nacido el creyente debe anhelar. Y es una leche espiritual no adulterada, vale decir, sin engaños, sin añadidura de hombres. Solo la vida, hermano, y la comida que Cristo da. Cristo, sí, el pan de vida. Hermano, no hay mayor degustación, no hay mayor comida más que Cristo para ti y para mí. Mostrar a Cristo, vivir para Él, eso es lo que Pedro le estaba requiriendo para que estos hermanos anhelasen. Me gusta mucho como lo decía el mismo Señor Jesús allá en Juan 4:34. Mira las palabras del Señor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Anhelar la leche espiritual es anhelar como Jesucristo anhelaba la voluntad del Señor, esta nueva vida del creyente, anhelarla constantemente. ¿Por qué hay que anhelarla, estar en ella? Para que por ella crezcáis para salvación. Sigue diciendo allí el versículo 2, el apóstol Pedro. Hermano, cuando hablamos de crecer, estamos hablando de cambio, ¿o no? El crecimiento es en sí, intrínsecamente, un acto de cambio.
La madurez cristiana, entonces, como lo dice acá, es el objetivo de todo creyente, en donde cada decisión, por más pequeña que sea, considera a Cristo, considera la gloria de Cristo y también considera, como hemos estado viendo, a su esposa, a la iglesia. Hermano, evidenciar amor a Dios y al prójimo, eso es crecer para salvación. Te repito, evidenciar amor a Dios y evidenciar amor al prójimo, eso es crecer para salvación. El apóstol Pablo lo decía así, se lo decía a los Corintios, ya capítulo 10, versículo 31 y 32. Mira, aquí está el todo del creyente. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, vale decir cualquier tipo de conducta, lo que tú hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado. Pero no solamente pensando en Dios, sino que mira el versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, estos versículos claramente pueden ser nuestros versículos caballitos de batalla, porque nos habla el todo del ser del creyente. Porque el creyente, hermano, anhela vivir en su nueva vida, dando evidencia de este nuevo nacimiento y de esta nueva purificación que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que fue recibida de parte de Dios por la obediencia al Evangelio. Hermanos, los cristianos debiéramos tener el mismo anhelo por desarrollar y vivir aquello que ya somos. Hermanos, debemos estar los creyentes entonces anclados al estilo de vida que Dios nos dio en Cristo. Anhelar, proyectar, vivir la plenitud en Cristo. Y decir como el apóstol Pablo decía allá a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, bueno, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, anhelo que Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne, lo vivo confiando en el Hijo de Dios. Hermanos queridos, el apóstol Pedro nos habla de dos cosas y les habla a los hermanos de la iglesia perseguida, pero también por implicancia a nosotros. ¿Cuál es nuestro anhelo diario? ¿Anhelamos vivir lo que somos o anhelamos a vivir como viven los otros? ¿El reino de Dios es lo que anhelamos o anhelamos otro reino? ¿Anhelamos ser fieles a quién? ¿Anhelas crecer para Dios? ¿Cambiar para Él? Vivir para aquel cuyas bondades has degustado y de quien cuyas bondades has degustado. Algo debes hacer, hermano. Algo debes hacer. No puedes seguir así. El que está en Cristo anhela un cambio hacia Dios, porque conoce las bondades de Dios. Entonces quiere crecer para Dios. Y finalmente, por eso, como conoce las bondades de Dios, quiere crecer para Dios, pero no se queda en la pura intención, en el puro deseo, sino que finalmente intenciona el cambio hacia Dios. Intenciona el cambio hacia Dios. Y el capítulo 2, versículo 1, en este retroceso que estamos viendo, ¿verdad? Nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermano querido, escúchame por favor. El que es de Cristo refleja a Cristo. El que es hijo de Dios refleja a su Padre, a Dios. El que tiene al Espíritu Santo evidencia el fruto del Espíritu. Pero ¿saben lo que me gusta del apóstol Pedro en este pasaje? Que es cortito, pero es tan intenso y fundamental para la vida del creyente, es que no solo le da instrucciones, lo que debieran ser sus deseos, sino que además les dice, ¿qué deben hacer? Ellos deben cambiar. Eso Pedro le está diciendo, ustedes deben cambiar hacia Dios. Y como podemos ver acá, hermanos, lo primero que aparece en el versículo 1 dice, desechando pues todo. Y el cambio, hermano,
implica necesariamente desechar una cosa y cambiarla por otra. Escúchame, por favor. Cuando cambiamos hacia Dios, necesariamente implica desechar una cosa y cambiarla por otra. Siempre es así. Ese es el proceso del cambio hacia Dios. Si no se desecha, entonces no hay cambio. Si no se desecha y tú quieres, deseas servir a Dios, deseas obedecer y glorificar a Dios, pero tú no desechas lo que debes desechar, entonces, si no estás desechando, estás acumulando cosas. Sigues acumulando más y más cosas en un bolso que ya está lleno, porque no has querido desechar aquellas cosas. Y te encuentras, y nos encontramos los creyentes constantemente con esta tensión de querer hacer algo, pero no puedo, es porque no hemos desechado lo que debemos desechar para producir el cambio. El apóstol Pablo decía así a los Colosenses, capítulo 3, versículo 8. Pero ahora, mira, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Déjenla, deséchenla, es la misma palabra que está utilizando el apóstol Pedro acá. Siempre para que haya un cambio para Dios, debes desechar algo. Ahora bien, hermanos queridos, Pedro venía exhortando a los hermanos en cuanto a su relación con Dios y con los hermanos, ¿cierto? Y por eso es importante que ahí en el capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues. Ese conector pues es muy importante. ¿Por qué? Porque nos lleva necesariamente a relacionar este texto, el versículo 1, con todo lo anterior. Entonces es el resultado, como resultado, por tanto, para poder lograr todo lo que las demandas que el Señor le había dado, ellos deben y también desear vivir esta nueva vida, esta nueva realidad en Dios, que Dios les ha puesto y que les ha dado para vivir, esta nueva moralidad en que el creyente se encuentra, de haber sido renacido y haber sido purificado, como lo dice el versículo 22 y versículo 23. Entonces, para poder lograr todo eso, es que viene el versículo 1 acá. ¿Recuerdas que hay una realidad en el creyente? Y nosotros lo vimos solamente para recordarlo en el mensaje anterior, en los versículos 22 y 23 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ese ya es un hecho. Nuestras almas fueron purificadas, por lo tanto el Señor nos capacitó para amar. ¿Se acuerdan? Y en el versículo 23, siendo renacidos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente nos hizo renacer entonces, sino que además por la obediencia a ella fuimos purificados. Entonces tenemos un estándar moral, los creyentes, que podemos y fuimos capacitados por la transformación del Señor de amar al otro. Entonces, pero en términos prácticos, ¿qué significa a otro? Porque el apóstol Pedro le había dicho, amen a sus hermanos. ¿Cómo se debe amar a los hermanos? ¿Qué es lo que debían hacer estos hermanos ahora en esta nueva vida como hijos de Dios para responder a las misericordias de Dios? ¿De qué forma es la respuesta que ellos debían tener? Desechando. Y en términos prácticos, ellos debían dejar fuera todo lo que afectara su relación con Dios y con los hermanos. Y en primer lugar, el apóstol Pedro, mira, para que lo vayas esquematizando, nos va, o le explica a los hermanos, y podemos nosotros entender, ¿qué es lo que nosotros los creyentes debemos hacer para poder efectivamente amar a los hermanos? Y lo primero que hay que hacer es tener en mente que hay que desechar algunas cosas. Porque, hermano, la moralidad del Hijo de Dios ahora nos lleva a amar a los hermanos. Pero antes de eso hay un paso previo. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Eso es lo que el creyente, le dice Pedro a los hermanos de la iglesia de Asia Menor, deben dejar, desechar, para poder amar a los hermanos, para poder vivir en plenitud en esta vida, deseando esta vida. Hay que dejar, desechar algunas cosas. Y la lista son 5 cositas. La primera es malicia, toda malicia. Los creyentes
Deben, les dice el apóstol Pedro, dejar o quitarse la maldad como un hábito en donde se busca dañar al otro de manera común. Pedro le está diciendo, ustedes tienen que dejar de lado el hábito de estar buscando el mal para el otro. Y eso incluye, escúchame bien, no buscar hacerle el bien al otro. Porque la moralidad del Hijo de Dios ahora está regida por este nuevo escenario, hermano, en donde vivimos. Principios que son del reino y ya no son de la antigua pasada manera de vivir. Ya no era la maldad, sino el amor, el común denominador entre los hermanos. Por lo tanto, nunca hay neutralidad. O amas a los hermanos entrañablemente, con intención y en santidad, o estás pecando contra ellos. Y eso hay que desecharlo. Porque el apóstol Pedro les dice, no solamente malicia, sino que todo engaño. Esta es la palabra que utilizamos en griego, dolos, que también la utilizamos muchas veces en español. Y que es mentir descaradamente, intencionalmente al hermano. Pedro les comunica que lejos del amor, del bienestar del otro, está la mentira. Por lo tanto, no puede haber mentira entre creyentes. Desechen eso, no puede existir. Toda hipocresía, además, es que la hipocresía tiene que estar fuera de los hijos de Dios, porque actuar hipócritamente, o la hipocresía, hermano, es actuar fingidamente. Es una forma de engaño. La hipocresía, la cual Cristo constantemente recriminó a los religiosos. La hipocresía es eso de actuar frente a los hermanos. Y ojo, porque la hipocresía reemplaza a los ritos y las ceremonias más bien dicho, reemplaza por ritos y por ceremonia la justicia y el amor de Dios. Vale decir, lo reemplaza por religiosidad. La hipocresía halla su nicho y se encuentra muy cómoda en las ceremonias, en los rituales, en la religiosidad, pero deja de lado la justicia y el amor de Dios. El Señor Jesucristo le decía así a los religiosos: más ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente, la ruda y toda la hortaliza, hacen todos sus ritos y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Hermanos, es muy importante que comencemos y piensa en lo que el apóstol Pedro le está diciendo a una iglesia, cuáles son las actitudes, las acciones que deben desechar. Malicia, engaño y por hipocresía. Porque hermano, ¿por qué? Y aquí hago un alto. ¿Por qué el apóstol Pedro les pide esto a estos hermanos? ¿Por qué el apóstol Pedro ve como tan importante desechar todas estas cosas para poder amar con intención, con intensidad y con santidad? ¿Por qué les pide que desechen esto? Pues, hermano, porque el objetivo de Dios con el plan de redención, ¿sabes cuál es el objetivo que Dios tiene? Es restaurar la relación del ser humano con su creador y la relación con su prójimo. Eso es lo que Dios está haciendo. Para eso Dios salva al ser humano, lo regenera, lo capacita ahora para amar, porque no estaba capacitado para amar. Entonces la intención que tiene Dios y lo que estamos viendo, todo este plan, es para restaurar la relación del ser humano en amor hacia Dios y en amor hacia el prójimo. Hermano, y esta restauración se tiene que dar a un nivel profundo porque fue profundamente trastocada con el pecado. Pero Cristo, en esta nueva vida y en esta nueva realidad, nos ha posibilitado a los creyentes a que restaurar esta relación con el Creador y restaurarla con el prójimo, dándonos la capacidad de amar. Por eso el apóstol Pedro le dice: desechen esto, porque esto no tiene nada que ver con el plan de Dios, que es restaurar todas las cosas. Toda envidia tienen que sacarla de ustedes. Hermanos, la envidia también hay que desecharla, porque la envidia es una angustia o es un disgusto al ver que otro prospera. Y como el otro está mejor y está haciendo cosas, yo lo tengo por envidia, hay que bajarlo. Me angustia. No quiero que tenga lo que tiene. No quiero que sea como es.
en el capítulo 27 de Mateo, versículos 17 y 18, mira esta historia que nos habla un poquito de la envidia que le tuvieron a Jesucristo. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Esa es la actitud que ellos tenían los religiosos. ¿Por qué entregaron a Jesús? Porque comenzó a ser más popular, porque se llamaba Hijo de Dios, porque hacía milagros, porque toda la gente lo seguía y tuvieron envidia. Y esa sensación los carcomió para adentro. Como vimos en el Evangelio de Marcos, decidieron desde muy temprano y no pararon hasta crucificarle, desechando todas estas cosas. Y la última que aparece en la lista, hermanos, es una que es muy común entre creyentes: todas detracciones. Hay que desechar todas las detracciones. Y las detracciones son difamaciones, hablar mal del otro. Difamar o hablar mal del otro. Vamos a tocarlo en un instante. Por tanto, hermano, todas estas acciones son las que el creyente debe desechar y anhelar cambiarlas por aquella leche espiritual, por anhelar vivir en armonía con esta nueva naturaleza que en Cristo el creyente tiene. Y para eso lo debe intencionar sacándose este traje que antes tenía, que es totalmente incompatible con el anhelar adorar a Dios. El traje antiguo que lo representaban todas estas acciones es incompatible para adorar a Dios. Y mira, a mí me llama la atención, hermano, porque Pedro, a pesar del sufrimiento que estos hermanos estaban viviendo, de la persecución, de la inestabilidad que ellos vivían, les llama a ordenar sus escalas de valores y poner en primer lugar las misericordias de Dios recibidas, que los sitúan en esta nueva realidad. ¿Te das cuenta que el apóstol Pedro podría haberse compadecido con ellos? De haber comenzado con ellos diciéndole: oh, pobrecito lo que están viviendo. El apóstol Pedro, lejos de eso, le dice: recuerden ustedes, a pesar de lo que están viviendo, estas son las misericordias que Dios le ha dado, y estas son entonces las demandas para que ustedes respondan a esas misericordias. Oh, hermano, el estándar sigue siendo muy alto, porque Dios sigue siendo santo, santo, santo. Hermanos, yo no quiero terminar sin dejarte claro esto, por favor. Porque para mí es súper importante cuando nosotros vivimos cómo enfrentar nuestra vida como creyentes para adorar más y mejor a Dios, debemos estar constantemente aplicando esta dinámica del cambio. Desechar y luego asumir una nueva acción. Pero primero se desecha. Y el Nuevo Testamento está lleno de principios que se enseñan a la iglesia de esta dinámica de cambio. Desechar, alejar las cosas, es común en el Nuevo Testamento y por lo tanto debe ser propio para todo creyente. Para muestra un botón, en Romanos 13:12, nos dice Pablo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y mira el cambio. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Siempre para poder cambiar hacia Dios hay que desechar algo. ¿Sabes qué, hermano? Dios te salvó para que cambies para Él. Y este cambio implica restaurar tu relación con Él y con la de tus hermanos. Y aquí el apóstol Pedro, en primera instancia, habla de cómo debe ser la correcta relación entre hermanos. Y te pregunto, ¿qué caracteriza tu relación con tus hermanos? ¿El amor intenso y santo, entrañable? ¿O la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las difamaciones? ¿Buscas el bienestar de tu hermano con intensidad? Hermano, recuerda, no existe la neutralidad. La indiferencia no es que tú seas neutro. La indiferencia es no anhelar el bien del otro, y eso es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Cambio hacia Dios es lo que estás necesitando entonces. Desecha esto, tu indiferencia a los hermanos, y vístete de amor entrañable y santo. O quizás muchas veces nos mentimos entre nosotros, ¿no? Quizás actúas delante de tus hermanos
¿Cómo estás, hermano? Oh, sí, estoy orando por ti. Y nunca fue. O quizás tu servicio a los hermanos es una actuación dominical y hablas cosas dulces a los oídos de los hermanos. O haces cosas con un buen nombre para ellos, pero lo estás haciendo con amor entrañable y con santidad. O quizás hay amargura en ti por lo que otros han logrado y estás llegando al extremo de hablar mal de tus hermanos. Oye, hermano, por favor, toma con precaución eso. Porque hay veces que nosotros estamos en nuestra mesa como familia, como esposos, con esposas o con otros hermanos cercanos, afines, y hablamos mal de los otros hermanos. Desecha esto y ama a tu hermano de forma entrañable. Y si hay algo que tienes contra tu hermano o tu hermano pecó contra ti, ve y arréglalo como la Biblia lo enseña. Hermano, a esta dinámica de cambio, desechar el antiguo traje y poner el nuevo es lo que la Biblia le llama fruto de arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento. Me gusta mucho como, por favor, porque en el libro de la carta de los Efesios nos da Pablo una cátedra de lo que significa el cambio hacia Dios. Por favor, Efesios capítulo 4, anda allá por favor, capítulo 4, versículos 22. 23 y 24. Mira el patrón que hay acá. Por favor, yo lo puse ahí con colores, no sé si lo están viendo, me imagino que sí, ¿cierto? Versículos 22, 23 y 24. Mira el patrón que el apóstol Pablo, armonizando con lo que Pedro está diciendo, mira lo que está diciendo acá. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, mira lo que les dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, que es anhelar esta nueva vida en Cristo. Y versículo 24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira el proceso del cambio, ¿te das cuenta? Mira cómo lo está cambiando, cómo lo presenta el apóstol Pablo, es muy gráfico. Y lo lleva después, en los versículos siguientes, lo lleva a la práctica. Mira lo que sería el proceso del cambio, desechar una cosa para cambiarla por otra. Por lo cual, mira lo que está en cada color. Primero, hay ejemplos prácticos que Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, desechando otra vez esa palabra, desechar la mentira, habla verdad. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Te das cuenta? Primero hay que desechar la mentira para hablar la verdad. No se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. Versículo 28, mira qué práctico. El que hurtaba, no hurte más. Deséchenlo. Sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira, el proceso del cambio. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Desecha las palabras corrompidas, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Te das cuenta? Siempre hay que desechar algo para anhelar la vida piadosa, la vida que agrada y que glorifica al Señor, que es la vida que el Señor nos ha dado también. Es necesario primero entonces desechar y luego tomar algo nuevo, hermano. Porque, mira, yo te cuento algo, mi esposa cocina maravilloso, cocina muy bien. Ella se esmera por prepararnos cositas ricas, ¿no? Pero hermano, sin importar cuán delicioso sea el almuerzo que ella me preparó, si antes yo me detengo, cuando ando fuera de casa y me detengo a comer en algún local, en alguna parte, y me sacio de aquello, cuando llego a casa no voy a estar interesado en lo que ella me ha hecho. Lo voy a comer, sí, y a veces por compromiso, por no quedar mal, sí, pero que anhele la comida, no, porque me sacié con otras cosas antes. Hermano, cuando no anhelas vivir la plenitud de vida para Cristo, esta vida que Cristo te dio,
es porque estás saciado o te estás saciando con cualquier otra cosa que encuentras en el mundo. Y por eso Pedro nos dice también a nosotros que dejemos de lado lo que nos está saciando para que podamos anhelar la plenitud en Cristo. Concluyo con lo siguiente, hermano. El Señor vuelve a hablarnos el día de hoy de valorar en responder a sus demandas, porque su bondad hacia nosotros nos ha permitido hacer esto. Las bondades, las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros nos permiten responder en obediencia y en servicio. Pero hay que limpiar el camino antes de seguir transitando en él, para amar a Dios y amar a los hermanos. Y ojo que esto no es una opción, el Señor lo demanda. Entonces, hermano, antes de sumar más intenciones de cambiar en tu vida para Dios, sigue este método que Dios te está dando. Primero desecha y luego toma. Desecha la pasada vida y luego anhela esta nueva vida, que es lo que el Señor te está demandando, pero además es lo que el Señor te ha provisto. Porque tú te puedes preguntar, ¿y es posible hacer esto, pastor? ¿Se puede hacer este cambio? Yo lo he intentado hacer, quiero anhelar esto. Bueno, muestra primero frutos de arrepentimiento, desecha esto, pero no olvides siempre cuando veas la demanda del Señor de desechar, de anhelar, siempre mira también cuál ha sido su certeza. Y la certeza que Él te ha dado, no olvides que es, como dice el versículo 3 ahí, ya habéis gustado la benignidad del Señor. Ya habéis gustado, ya estás en Cristo, por lo tanto es posible. Sí, tú y yo podemos vivir bajo la moralidad del amor hacia el Señor y amar hacia los hermanos. Y lo podemos tener como un valor fundamental en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Por las misericordias, por las certezas que tenemos en Cristo. Como dice el versículo 3, porque según su grande misericordia nos hizo renacer para esta esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Oh, hermano, por tanto, contamos con todo el poder que el Evangelio nos da para responder y ser sostenidos por su gracia. Hermanos, el que está en Cristo anhela un cambio hacia Dios. Anhela un cambio hacia Dios. Porque conoce las bondades de Dios, entonces quiere crecer para Dios. Y para eso intenciona el cambio hacia Dios. Solamente cierro con esto. ¿Te acuerdas el cuadrito que teníamos al principio? La gráfica. Ahí están las misericordias de Dios y las demandas de Dios. Se le agrega esta que está en negrita acá abajo. Anhelen crecer en Dios. Y para crecer amando a los hermanos, comencemos a desechar. En la próxima exposición, Dios nos va a hablar también de cómo podemos crecer en nuestra relación para con Él. Versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Pero eso será materia de la próxima exposición. Oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar juntos. Gracias por ser expuestos a tu palabra. Permítenos, Señor, vivir este cambio hacia ti. Padre, que podamos contemplar y considerar tus bondades, las cuales hemos degustado y ya vivimos en ellas. Padre, que nos lleven a anhelar vivir en esta gracia profunda, en esta gracia día tras día, pero que lo podamos hacer según tú nos dices, despojando, desechando aquello que nos estorba. Y gracias, Padre, porque podemos juntos en esta hora ser expuestos a tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. No es que nuestro Señor sea solamente 3 veces santo, nuestro Dios es infinitamente santo, pero se repite de esta manera para poder mostrarnos y recordarnos que tenemos un Dios que es santo y nosotros debemos ser santos para Él.
Santo, santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Quien aviva el fuego de mil soles con poder, quien los cielos arden, nadie como Él, nuestro Dios. Ahora sí. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. Quien bajó a salvarnos de detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, inconmensurable
incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. La palabra del Señor, como dice en el Salmo que pudimos leer anteriormente, es nuestro refugio, nos sostiene. Y no solamente la palabra del Señor, sino que Dios mismo es el que nos sostiene. Esta alabanza es especial porque nos recuerda que no estamos solos, nos recuerda que tenemos a quien acudir, que el Señor nos sostiene, sea cual sea el momento o la situación que estemos viviendo. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. El Señor me salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.
Sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresa. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.